Bueno, mis amados hermanos, continuamos con esta serie de lecciones sobre la carta llamada a los Efesios. Al adentrarnos en esta sección de de nuestro estudio, de nuestro análisis, nos situamos nosotros, hermanos, en el núcleo del capítulo 1, en el plan administrativo de Dios, por decirlo de cierta manera, donde la escritura revela aquello que por siglos permaneció en reserva dentro del consejo divino. Hoy vamos entonces a estudiar Efesios capítulo 1, versículos del 9 al 10, continuando nuestro recorrido versículo por versículo. Estas líneas que vamos a estudiar en esta noche nos mandan a mirar el relato bajo el entendimiento que tuvieron los recipientes de esta carta, o sea, los primeros cristianos. Por lo que va a ser necesario, hermanos y oyentes, mirar muy bien el contexto en el que ellos vivieron para poder entender mejor el mensaje. Si no se hace esto, se va a fracasar en entender correctamente el mensaje en su sentido original. El objetivo de esta lección es comprender que la reunión de las cosas que están en los cielos y en la tierra, como vamos a verlo ahorita, no describen un evento astronómico futuro, sino la transición definitiva de las dos edades, la judaica, la cristiana, donde las barreras entre judíos y gentiles fueron derribadas para formar una sola familia. Entonces, cuando profundizamos en estos versículos, se nos hace evidente que el tiempo de la dispensación o era mosaica ya estaba concluyendo y estaba dando lugar, dando paso a la edad venidera, siglo venidero o la era de la iglesia o llamada era cristiana, donde Cristo como cabeza iba a unificar todas las cosas bajo su autoridad. Comencemos hablando entonces de esta frase, el misterio de su voluntad. La encontramos en el versículo 9, Efesios capítulo 1, versículo 9, que dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, y dice, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Observen cómo la versión Reina Valera nos vierte una palabra traducida al español que hoy día, estoy seguro, para muchos lectores es difícil de entender. Esa expresión, según su beneplácito, se le dificulta a muchos comprender de qué está hablando o qué significa. Por eso traigo a colación la nueva versión internacional que vierte el versículo 9 de esta manera y dice, Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo. ¿Qué significa según su beneplácito? Significa, como traduce la NBI, Nueva Versión Internacional, conforme al buen propósito. Ahora, en el versículo 9, ahí que tenemos en pantalla en estas dos versiones de la Biblia, Pablo utiliza una palabra muy particular que debemos revisar con lupa muy minuciosamente, y es este término, el misterio. Esta palabra misterio en el idioma griego del Nuevo Testamento es misterión. Es decir, lo que tenemos nosotros no es una palabra traducida, sino más bien una palabra transliterada del griego al idioma español. Ese término en los días de los apóstoles, en los días de Pablo, para los griegos, esa palabra significaba un secreto guardado solo para unas pocas personas. O sea, era un secreto que solamente unos pocos conocían su verdad, tenían conocimiento de la realidad, de lo oculto de eso.
Entre los judíos del periodo helenístico, el término misterión se usó para referirse a los secretos que solo Dios puede revelar. Por ejemplo, en el libro de Daniel, el sueño de Nabucodonosor, el sueño de la estatua, capítulo 2, era un misterio, según la terminología que se emplea en la Septuaginta. Ahí está el término misterión en la Septuaginta. Entonces, un misterio era algo que solo Dios podía revelar, pero desde la perspectiva judía, los judíos helenísticos. Ahora, Jesús usó este lenguaje también, hermanos. Jesús usó el término misterio cuando le dijo a sus apóstoles que solamente a ellos, a unos pocos, les era dado a saber los misterios del reino, mientras que a las demás personas no les daba a conocer los misterios. Vamos a leerlo. Mateo capítulo 13, versículo 11. Él respondiendo les dijo, porque a vosotros, o sea, a los apóstoles, ¿qué dice luego? Os es dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. A los demás seguidores, a los fariseos y a todo el resto del pueblo, Jesús no le daba a conocer los misterios del reino de Dios. Lo interesante es que durante el ministerio de los apóstoles, esos secretos que antes eh, estaban ocultos, fueron empezados a ser revelados, comenzaron a ser revelados por ellos. Entonces, es importante que sepamos qué significa el término misterio. Literalmente, un secreto que la persona que lo tiene solo se lo cuenta a unos pocos. Eso es lo que significa el término misterio, ¿sí? Importante eso. Ahora, quiero aclarar una cosa. Con base en este hecho, muchos hoy día expositores, maestros, están redefiniendo el término misterio, significando para ellos, y ustedes pueden leerlo en comentarios bíblicos de ellos, diciendo que el término significa, el término misterión se usaba para algo que ya ha sido revelado, algo que estaba oculto, pero que ahora ha sido revelado a todos. Mis hermanos, esa definición, ese no es el uso original del término en los tiempos de Cristo. Eso es una redefinición moderna del término misterio. Misterio. La palabra misterión se usaba para referirse a un secreto, y oído a esto, indiferentemente de si se revelaba o no se revelaba. En la Biblia, nosotros tenemos misterios que todavía están sin revelar. Ese es el punto. Entonces, vuelvo y reitero, vuelvo y repito. Para muchos que están redefiniendo el significado del término, están enseñando, están diciendo que la palabra misterio significa algo que antes estaba oculto, pero que ahora ha sido revelado a todos. No es cierta esa definición. Ningún léxico, ningún diccionario del idioma griego respalda ese sentido o significado. Esos son sentidos, significados que están redefiniendo algunos comentaristas, así que no se fíen, hermanos, de ese tipo de significados. Y les decía, en la Biblia todavía hay misterios sin revelar. En el libro de Apocalipsis, capítulo 10, versículos del 3 al 4, encontramos un ángel que desciende con un librito y hay unas voces que emiten 7 truenos y que Juan las iba a escribir, pero una voz le dice, no escribas las cosas que oíste de esos 7 truenos, lo que dijeron las voces. ¿Eso qué es? Eso es un misterio, pero no quedó revelado. Ahora, por el hecho de que no quedan revelados, no significa que no son misterios. Por el contrario, siguen siendo misterios.
Noten el texto que tienen en pantalla, Mateo 13:11. Un misterio puede ser conocido por unos pocos, por los apóstoles, y desconocido para los demás. Eso es lo que estamos viendo del término misterio. Entonces, el hecho de que Pablo diga en algunas líneas, como va a suceder en la carta a los Efesios, que ahora el misterio ya no está oculto, sino que Pablo lo dio a conocer para que todo el que lea lo pueda entender, eso no hace que el término misterio siempre signifique algo ya revelado. Vuelvo y reitero, ningún léxico respalda ese sentido o significado. Es más, hablando de léxicos, voy a citar el diccionario, nuevo diccionario ilustrado de la Biblia, y observen cómo define ese término misterio este diccionario. Dice, en hebreo, sod, ras, en griego, misterión. El término etimológico expresa algo escondido o un secreto y no lleva significado religioso. O sea, en los tiempos de Cristo no era una palabra netamente religiosa, una palabra común para referirse a algo secreto. En las escrituras aparece principalmente en la literatura apocalíptica y en los escritos paulinos, donde también, aunque también en los evangelios sinópticos. Daniel usa misterio en el sentido de un sueño olvidado, Daniel capítulo 2 verso 28, que queda escondido para los hombres, pero que Dios conoce, y observen lo que voy a resaltar aquí, y lo puede revelar. O sea, el hecho de que Dios lo revele o lo siga ocultando no quita que siga siendo un misterio. Nabucodonosor atribuye a Daniel el poder de revelar misterios, Daniel 4:9, pero es Dios quien lo hace. Y sigue diciendo, Daniel tiene misterios que se revelan, capítulo 5 del 24 al 29, y observen, y misterios que permanecen cerrados hasta el fin, capítulo 12 verso 9, donde el ángel le dice a Daniel, sella las palabras de esta profecía porque están reservadas hasta el tiempo del fin. Selles, que le dice que perdón, no selles, ¿sí? Ahora, en la literatura apócrifa del periodo intertestamentario, usan esta palabra Tobías, sabiduría, eclesiástico, segunda de Macabeos, en la acepción de secreto humano, secreto militar o secreto de Estado. Es notable el uso que hace el libro de Enoch de la palabra misterio, pues es muy similar al sentido paulino del término. Esto es el plan de Dios para salvación de los hombres que ya existe, pero que solo ahora se va a revelar. O sea, el término misterio significa un secreto guardado. En el caso de la carta a los Efesios, el misterio es un secreto que Dios tenía oculto, que Dios tenía guardado y que en su voluntad, a través del apóstol Pablo, lo quiere revelar. Pero esto no quiere decir que porque Pablo lo revela, entonces es misterio y que antes de que Pablo lo revelara no era misterio. Eso es una redefinición que no es correcta, como ustedes pueden notarlo, en la definición que nos arroja este diccionario. Entendiendo eso, ¿qué es un misterio? Un secreto de Dios, que ahora a través de Pablo va a revelar a través del escrito. Procedemos entonces a estudiar esta frase, reunir todas las cosas en Cristo. ¿Dónde la encontramos? En el verso que sigue, versículo 10. Dice, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. El punto culminante de este misterio es el plan de Dios de reunir todas las cosas en Cristo. La palabra que Pablo usa aquí en el griego, y oído, hermanos, que a veces pasa esto, uno creyera, uno creería que como tenemos aquí en rojo una frase completa resaltada de reunir todas las cosas en Cristo, uno creería que en el griego serían varias palabras, pero no. En el griego es solamente un término largo, extenso,
pero es una sola palabra que cuando se traduce a nuestro idioma resulta en una frase completa. El término es anakephalaiosastai. Bueno, largo ese término griego. Ahora, ¿qué significa literalmente? Observen, lo pongo ahí. Sumar varias partes para obtener un total. O tiene esta variante, poner diversos elementos bajo una sola cabeza, o sea, bajo una autoridad. Poner a varias personas, varias cosas, varios elementos bajo una sola cabeza o bajo una sola autoridad. Bueno, vamos a ver cómo definen este término griego los léxicos. James Swanson, en su diccionario de idiomas bíblico, arameo, hebreo y griego, y abajo pongo el número de la palabra en la referencia Strong G346, para los que quieran buscar en otros léxicos, lo que significa ese término, literalmente. Observen, reunir, literalmente, reunidos bajo una cabeza. Y noten, el léxico pone a Efesios 1:10 bajo esa connotación. Ahí tenemos la cita del diccionario de idiomas bíblicos y dice que Efesios 1:10, el sentido o la connotación del término griego que estamos estudiando es reunidos bajo una cabeza. Otra connotación es resumir, hacer un resumen. Así se traduce en Romanos capítulo 13, versículo 9. Pero los expertos en los idiomas, los que saben el griego, dicen que en Efesios 1:10 la connotación es la primera, no la segunda. Interesante, ¿no? Ahora, ese término largo, difícil, anakephalaiosastai, esa palabra que significa sumar varias partes bajo una cabeza, esa palabra se compone del término que en griego da para cabeza. Ahí lo voy a resaltar. Kefalaios o cefalaios, de ahí viene el término céfalos o cabeza. Esa es la raíz o una de las palabras que componen este término extenso. Para explicarlo mejor, mis amados hermanos, y no nos confundamos, imaginen un equipo de fútbol como la selección Colombia, ahora que se acerca el Mundial. Los jugadores que la conforman, los jugadores que conforman la selección Colombia, no juegan en el mismo club todos, están distanciados unos con otros. Incluso en los clubes donde juegan, tienen rivalidades. Un jugador de la selección puede jugar en el equipo llamado Nacional, otro juega en América, otro juega en Millonarios y son rivales dentro del torneo interno de esos clubes. Pero el técnico de la selección los convoca y los reúne en un solo equipo que nosotros llamamos la selección. Y quien lidera ese equipo es el técnico. Eso es más o menos lo que indica este término, mis amados hermanos. Es más o menos lo que Dios hizo con Cristo. La humanidad de aquel entonces estaba dividida en dos categorías, judíos y gentiles. Pero Dios puso a Jesucristo como la cabeza que haría que estos dos grupos se reunieran bajo su liderazgo, bajo Cristo como cabeza. Entonces, ¿qué significa esa frase que está en rojo de Efesios 1:10? Reunir todas las cosas en Cristo. Esa frase, que en el griego es ese término largo, significa que Dios derribó la pared que distanciaba a judíos y gentiles y los juntó en un nuevo grupo, su iglesia. Y cuando hablamos aquí de la iglesia, nos referimos a su magnitud universal, no a una iglesia local, porque una iglesia local como la nuestra no necesariamente está compuesta de judíos y de gentiles. Aquí a lo que alude es a la iglesia universal y
al derrocamiento de esa pared de separación que distanciaba a judíos de gentiles. De hecho, ese va a ser uno de los temas principales de la carta a los Efesios. Una pregunta: ¿cómo y cuándo iba a ocurrir eso de que los gentiles y los judíos iban a ser reunidos bajo una misma cabeza, o como dice ahí, de reunir todas las cosas en Cristo? Bueno, ese evento no es en el fin del mundo. Pablo nos explica que esta reunión de todas las cosas en Cristo ocurrió, observen, ¿cuándo y dónde? En la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Aquí es necesario que miremos con lupa el término dispensación. Vamos a observarlo. Eh, la traducción, el griego, perdón, en el griego, la palabra es esta: oikonomia, oikonomia. De ahí es que viene nuestra palabra española economía. Prácticamente el término economía es una transliteración del griego oikonomia. Oído porque muchos a este término también le dan otro significado o la redefinen, pero le dan un sentido que no es el sentido original con que el apóstol Pablo utilizó el término. Muchos hoy le dan un significado incorrecto a esta palabra. La usan como sinónimo de un periodo de tiempo. Eso es un error. Yo he escuchado a muchos hablar de oikonomias o dispensaciones y se imaginan, tienen en la mente la idea de periodos de tiempo. Entonces, cuando hablan de dispensación patriarcal, se imaginan los años, el periodo de tiempo que va desde Adán hasta Moisés. Dispensación mosaica, se imaginan todo el tiempo, los años que transcurren desde Moisés hasta Cristo, y dispensación cristiana desde Cristo hasta el fin del mundo. El término dispensación no alude, hermanos, a periodos de tiempo. En el siglo primero, el término oikonomia se usaba para referirse a una administración o modo de dirigir y gobernar una casa o una empresa. Por ejemplo, cuando alguien gana la alcaldía, ahí empieza una nueva administración, empieza una nueva dispensación, empieza una nueva oikonomia que no alude al periodo de tiempo. Ahora bien, es cierto que toda oikonomia o toda dispensación tiene un tiempo en el cual el administrador o el que manda la cabeza está rigiendo, pero la palabra economía no alude al tiempo, sino que significa administración. Observemos Lucas capítulo 16, versículo 2, dice: entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Esta palabra mayordomía en Lucas 16, versículo 2, en el griego es esta: oikonomias. Noten cómo la versión Reina Valera la traduce diferente en Lucas 16 y en Efesios 1:10. Uno esperaría que los traductores pusiesen el mismo equivalente español, pero no es así. A una misma palabra griega suelen darle diferentes traducciones en diferentes lugares, y esta es una de las fallas que ha tenido la Reina Valera. No que esté mal traducida, porque a la final el término oikonomia se puede traducir dispensación, también se puede traducir mayordomía. El problema es no tener un equivalente fijo para que no hayan confusiones. Y luego dice, ya no podrá ser mayordomo. Este término mayordomo en el griego es oikonomein, una derivación del término oikonomia. Entonces, ¿qué es una dispensación, mis hermanos? ¿Qué es una dispensación?
Es una administración. Se refiere al modo de dirigir, de gobernar de una persona. Por eso se traduce así: dispensación, economía, y debe evitarse la idea de que es un periodo de tiempo, aunque lo implica, lo envuelve, porque claro, la dispensación mosaica fue la administración de Moisés. Y uno se pregunta, ¿cuánto tiempo duró la administración de Moisés? Duró 1500 años desde él hasta Jesucristo, pero en sí el término no apunta al periodo de tiempo. Para periodo de tiempo hay otro término griego que es aion, que significa una era, una edad, un periodo de tiempo, pero no es lo que vamos a estudiar en esta lección. Comprendiendo esto, pasemos a entender esta frase que sigue: el cumplimiento de los tiempos. Ahí mismo en Efesios 1:10 leíamos de reunir todas las cosas en Cristo. Luego estudiamos en la dispensación, pero agrega esto, del cumplimiento de los tiempos. ¿Qué será esto? ¿A qué apuntará esto? Pablo, el apóstol inspirado, nos está diciendo que la gran reunión de todas las cosas ocurrió seguidamente, como dice ahí después de la coma, bajo la dispensación, o sea, bajo la administración o autoridad de Cristo, que es la cabeza. La pregunta que sigue es, ¿cuándo ocurrió? Bueno, del cumplimiento de los tiempos, dice ahí, en el cumplimiento de los tiempos. Esa frase también ha sido muy mal interpretada por muchos, porque cuando leen el cumplimiento de los tiempos, muchos se imaginan el fin del mundo, la segunda venida de Cristo para destruir el mundo. Pero ese término, el cumplimiento de los tiempos, apunta al final de la era mosaica. Oído, esta frase, tan mal interpretada por muchos, alude al fin de la era mosaica y de paso podríamos decir al fin de la dispensación mosaica, al fin de la ley que regía. Apunta a ese periodo de tiempo. No es toda la era mosaica, sino la etapa final de la era mosaica, los últimos días del judaísmo. Quiero ilustrarlo para que lo comprendamos bien. La era mosaica, ¿con quién comenzó? Por supuesto, con Moisés, 1500 años antes de Cristo. Esta era o esta dispensación, esta administración de Moisés, donde el pueblo fue regido por la ley de Moisés, con Moisés como cabeza, eh, tuvo varias etapas, ¿no? Después de Moisés llegó la etapa de los jueces, que inicia más o menos en el año 1380 antes de Cristo, periodo de los jueces, y se extiende hasta que llega el cautiverio de Babilonia, babilónico, en el año 586, donde el pueblo es exiliado, llevado cautivo a Babilonia. Todos estos eventos que les estoy ilustrando, todos estos periodos históricos, pertenecen, hermanos, a la era mosaica. Pero oído, en los días de Moisés no era el fin de la era mosaica, era el inicio de la era mosaica. En los días de los jueces tampoco era el fin de la era mosaica. Estábamos seguidamente iniciando la era mosaica, bien los jueces. Cautiverio todavía es la era mosaica, la dispensación de Moisés. Luego llega nuestro Señor Jesucristo. Su ministerio comienza a los 30 años y culmina en el año 70 con la destrucción del templo de Jerusalén. Oído a esto y observen la pantalla para que tengamos claridad. El fin, la etapa final de la era mosaica comenzó desde Cristo y duró hasta el año 70. Todo ese periodo
es el que la Biblia llama, o no, de la Biblia nosotros concluimos y lo llamamos el fin de la era mosaica. La Biblia utiliza términos como el fin del siglo o los postreros días, pero aquí en Efesios 1:10, a ese periodo desde Cristo hasta la destrucción de Jerusalén se le llama el cumplimiento de los tiempos. Efesios 1:10 dice que Dios permitió que Cristo reuniera todas las cosas, reunió Dios todas las cosas en Cristo. ¿Cómo lo hizo? Bajo Cristo como cabeza, como administrador, en la dispensación de Cristo o bajo la administración de Cristo. ¿Cuándo lo hizo? En el cumplimiento de los tiempos, o sea, en el fin de la era mosaica. Ahí es donde Cristo apareció y viene entonces su administración sobre la nación de Israel, porque él era el Mesías de ellos, era el segundo Moisés, era el descendiente de David, él debió haber sido el rey de Israel, solo que ellos no lo recibieron y ahí vino el cumplimiento de los tiempos. Es más, miremos con lupa el término cumplimiento. Esa palabra cumplimiento en el griego es pleroma. Esa palabra pleroma, según el léxico de El Satames, este diccionario conciso griego-español, la define así, observen. Plenitud, se puede traducir así, plenitud. A menudo se refiere al ser o a la naturaleza de Dios, pero tiene otra acepción esta palabra, dice cumplimiento, consumación, realización. Y noten que esa última connotación, este léxico, entre paréntesis pone a Efesios capítulo 1, versículo 10. ¿Qué nos indica el léxico? Que de esas dos connotaciones, la que le aplica a Efesios 1:10 es la segunda. Recuerden, hermanos, porque hoy día muchos cometen errores cuando van a los léxicos y a los diccionarios. Encuentran una palabra con 2, 3, hasta 6 connotaciones y quieren indagar cuál es la connotación, cuál es el sentido que le aplica este pasaje y entonces hacen al Tin Marín de Dopingüe o al que mejor les parece en su mente que es la acepción. No, hay que respetar también las acepciones que dan los léxicos porque ellos son los expertos en el idioma y los que saben qué sentido es el que aplica en ese contexto. En Efesios 1:10 la acepción es cumplimiento, consumación, realización. Miremos otro léxico, nuevamente el de James Swanson, y define así, observen. Primera acepción del término pleroma, contenido, lo que llena algo. Segunda acepción, plenitud, totalidad, la cantidad total de algo. Pero la que aplica en Efesios 1:10 es esta, fin, cumplimiento, la totalidad de un periodo de tiempo. ¿Notan? Y dice que ahí aplica Gálatas 4:4. Bueno, vamos a ver qué dice Gálatas, pero lo vamos a leer desde el contexto. No vamos a leer solo el 4:4, sino desde el versículo 1 hasta el verso 5. Dice, observen. Bueno, antes de ir ahí a Gálatas, para que entendamos con más claridad, quiero ser más preciso. Pensemos o imaginémonos, hermanos, la siembra de un árbol de manzana. Hay un tiempo para sembrar, luego transcurre otro tiempo pasa para que la semilla brote y nazca el tallo. Luego corre un tiempo más para que crezca el árbol y finalmente llega el momento exacto en el que el árbol da frutos y estos están maduros y listos para ser cosechados. Pablo no está señalando un tiempo extremadamente futuro que todavía no ha llegado, sino que está señalando que con la llegada de Jesucristo, la dispensación o era de Moisés o economía judía cambió de mayordomo. Ya no era Moisés, ahora es Jesucristo. El problema de muchos cuando interpretan estas líneas es que piensan en toda la era de la iglesia
creyendo que esa es la dispensación del cumplimiento de los tiempos. No, el cumplimiento de los tiempos fue la porción final de la era mosaica bajo la cual vivieron Jesús y los apóstoles, esa generación. La era mosaica se presentó en las escrituras, mis hermanos, bajo muchas metáforas, alegorías, parábolas usó Jesús para hablar de eso. La siembra de trigo, la siembra de un árbol, un niño que nace, crece, llega a una edad adulta, madura, etcétera. Son metáforas que la Biblia usa para hablar del fin de la era mosaica. Observemos esa idea aquí en Gálatas 4 del 1 al 5. Observen, dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, aludiendo a quién? A Israel cuando recién nace, cuando se forma la nación de Israel. Dice, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Israel tuvo una etapa en que fue recién fundada, era niño. Ahora observen, versículo 2, sino que está bajo tutores y curadores. ¿Hasta cuándo? Hasta el tiempo señalado por el Padre. Esto es una metáfora. Pablo está hablando de su época y de cómo los niños que eran herederos de una gran fortuna no eran diferenciados de los esclavos, aunque eran los dueños de todo. ¿Por qué? Porque mientras sean niños estaban guiados bajo tutores y curadores hasta cierto tiempo, hasta el tiempo en que el padre diga ya está maduro para que sea el administrador de todo. Ahora observen, así también nosotros. Pablo aplica esta alegoría al pueblo de Israel, a los judíos. Dice, cuando éramos niños, ¿quiénes? Los judíos. Estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo, aludiendo a la ley de Moisés. Pero mire lo que dice el verso que sigue. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ahí el término es pleroma, la misma palabra griega de Efesios 1:10 que ustedes ven arriba, la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Dice el versículo 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, pregunta, ¿a qué fecha o etapa alude esa frase, el cumplimiento del tiempo? Bueno, ahí lo va a decir. Fue el tiempo cuando Dios envió a su hijo, y observen, nacido de mujer y nacido, ¿qué dice ahí? Y lo resalto, bajo la ley. Jesús, cuando vino al mundo, vino en el cumplimiento del tiempo, pero todavía estaba bajo la ley. O sea, que ¿qué es el cumplimiento del tiempo? Es la etapa final de la dispensación o era mosaica. Y dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a los judíos, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos, o sea, fueran declarados como ya el niño maduro, ya crecido, ya grande, que puede entonces ejercer libertad de autoridad. Es una alegoría. Aquí Pablo, hermanos, usa una metáfora para ilustrar lo que les estoy diciendo y espero que la idea sea captada. Un niño que es dueño de una gran herencia y crece y ya se vuelve entonces la cabeza. Mientras el niño crece, ese tutor es el que pone las reglas. Pablo nos explica que así fue la era de Moisés. Fue un tiempo donde el pueblo de Dios todavía era niño, necesitaba que la ley de Moisés lo guiara. Sin embargo, cuando llegó el momento en que el niño se hizo adulto, llegó lo que Pablo llama el cumplimiento del tiempo. Y justo ahí Dios envió a Jesucristo para revelar la forma de vida que iba a regirnos de ahí en adelante. Por eso el cumplimiento del que hablamos no es algo que estemos esperando que suceda en el futuro, sino algo que ya ocurrió desde que vino Cristo. Desde que Dios envió al encargado, al mayordomo, al administrador y lo puso como cabeza. Otra metáfora hecha por Jesús que alude al mismo punto, Juan capítulo 4 del 34 al 38. Aquí la metáfora habla acerca de siembras, pero ilustra la misma idea. Dice el verso 34, Jesús les dijo, mi comida, mi comida es que haga la voluntad
del Padre que me envió y que acabe su obra. Ahora sigue. No decís vosotros, le dice a los apóstoles, aún faltan 4 meses para que llegue la siega. O sea, aquí empieza Jesús a usar una metáfora eh, a los apóstoles, se las dirige y les dice, no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega. O sea, el cumplimiento del tiempo está lejos, pensaban muchos. La siega es el momento de recoger los frutos, ¿no? He aquí os digo, dice Jesús, la realidad es que no, ya estamos en el cumplimiento del tiempo, es lo que dice Jesús. Alcen sus ojos y miren los campos porque ya están blancos para la siega, ya estamos en el tiempo de recoger los frutos. Ya el que es cabeza, el Mesías, ya está presente. Y dice, y el que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que ciega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que ciega. ¿Quiénes fueron los que sembraron, según hablando de la era mosaica? ¿Quiénes fueron los que sembraron? Moisés y los profetas. ¿Quiénes son los que ciegan? Los que salen a recoger los frutos de ese pueblo, predicándoles el evangelio para que se conviertan antes de que llegara la consumación o el fin de ese tiempo con ese juicio sobre Jerusalén. Pues eran los apóstoles. Ellos fueron los que cegaron. Ahora, observen, mire lo que dice el verso 38. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. O sea, los apóstoles en la era mosaica, ellos no fueron los que sembraron. Ellos sembraron fue la semilla del evangelio, pero aquí en este contexto se refiere a la era mosaica. Lo que vosotros no labrasteis. Y dice, otros labraron. ¿Quiénes? Moisés y los profetas. Y vosotros, o sea, los apóstoles, habéis entrado en sus labores. Todo esto nos muestra, hermanos, la misma idea del pensamiento de Pablo. El cumplimiento de los tiempos era esa generación de Jesús y de los apóstoles. Ellos ya estaban en la etapa final de la era mosaica. Y aquí en Efesios esa es la idea que vemos. El escritor inspirado comenzó dando gracias a Dios por su obra redentora, así empezó el capítulo 1. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Lo primero que señaló fue que Dios tuvo un plan desde antes de la fundación del mundo y culmina señalando que Cristo es el que culmina ese plan, el que cumple ese plan en un tiempo determinado por el Padre, al cual se le llama la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Entonces, la antigua administración o dispensación, la oikonomia judaica, llegó a su clímax. La generación de los apóstoles era ese clímax. Ahí todavía no se había acabado la era mosaica, aunque ya estaba en su fase final, porque Cristo ya estaba reuniendo todas las cosas en su cuerpo y las leyes rituales ya habían sido abrogadas desde que él murió en la cruz. En la mente de Pablo y sus lectores, principalmente judíos, aunque también gentiles, todos estaban viviendo precisamente en ese momento crucial donde el reloj de Dios marcaba la hora del cambio definitivo de la edad antigua a la nueva era, del siglo presente al siglo venidero. Esta verdad tiene una implicación directa, hermanos, en nuestra fidelidad para con Cristo. Nosotros ya no estamos viviendo en la etapa de la dispensación mosaica, sino que estamos bajo la nueva administración. Por eso nuestra vida cristiana no la podemos vivir como si estuviéramos en el pasado bajo tutores, bajo la economía mosaica. Las reglas cambiaron, las reglas judaicas rituales quedaron abolidas. Estamos ahora bajo una lealtad interna para con el nuevo administrador o la cabeza, que es Jesucristo. Vamos a finalizar nuestra lección con la frase más compleja. Las que están en los cielos como las que están en la tierra. Aquí nos metemos en lenguaje profético simbólico, lenguaje apocalíptico. Esas palabras cielos y tierra
no se deben tomar al pie de la letra. Ahí está el texto, Efesios 1:10, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y muchos leen esto y se confunden. Algunos interpretan que aquí se trata de que las personas de la tierra, aludiendo a los cristianos, se reconciliaron con los ángeles que están en el cielo, pero eso no lo dice el texto. Eso es una interpretación. No, si además esa interpretación sí aleja de la línea de pensamiento de Pablo que veremos en los capítulos 2 y 3. El contexto adelante, capítulos 2 y 3, nos va a hablar de dos grupos de personas. El término cielo es simbólico. El término la tierra también es simbólico. El término cielo representa al pueblo que ya tenía un pacto con Dios, a Israel. Ellos tenían las leyes, el templo, el culto, de ellos eran los pactos. Los gentiles eran ajenos a los pactos, lo dice más adelante el capítulo 2. La tierra representa al otro grupo de individuos que Cristo como cabeza reunió, los gentiles. A ellos se les llama tierra porque estaban lejos de la comunión con Dios, fuera de los pactos. El gran misterio que ahora se está revelando en esta carta es que Dios ha reunido estos dos grupos en Cristo. Por eso dice la línea inicial de reunir todas las cosas en Cristo. Esto es lenguaje profético simbólico al que hay que prestarle mucha atención e ir despacio. Vamos a definir esa frase. Así las que están en los cielos. En el libro de Daniel, en el capítulo 8, versos del 9 al 10, observen cómo esta profecía usa ese lenguaje profético simbólico. Dice, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur, al oriente y hacia la tierra gloriosa. Bueno, aquí Daniel está profetizando los ataques del imperio seleucida bajo Antíoco Epifanes contra los judíos en el periodo llamado periodo intertestamentario, o sea, entre Malaquías y el Nuevo Testamento. Dice, de ellos salió un cuerno pequeño. ¿Quién es el cuerno pequeño? Antíoco IV Epifanes. Su reino crece mucho al sur, al oriente, y se extendió ¿hacia dónde? Hacia la tierra gloriosa. ¿Cuál es la tierra gloriosa aquí? Judea o Israel. Ahora observen el verso 10, lo que dice que iba a hacer este hombre, el cuerno pequeño, Antíoco Epifanes. Dice, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. ¿Esto cómo debe entenderse? Esto es lenguaje profético simbólico. Aquí cuando dice hasta el ejército del cielo, no se refiere a los ángeles. Los seres humanos no pueden contra los ángeles. No se refiere a las estrellas del cielo. Se refiere, ahí lo voy a poner, a los judíos. El reino de Antíoco Epifanes iba a extenderse hacia la tierra gloriosa, que es Judea, y se iba a engrandecer y a enfrentar al ejército del cielo, a toda la población de los judíos de Israel, porque ellos tenían pacto con Dios, se le llama cielo en un sentido simbólico. Entonces, ahí vamos detectando. Luego, a eso se refirió Pablo. Ese es el lenguaje que usa Pablo en Efesios 1:10 cuando dice reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos, refiriéndose a quiénes, a los judíos. Y luego, ¿cómo sabemos? Porque aquí dice ejército del cielo. ¿Cómo sabemos que se refiere al pueblo de Israel? Bueno, la misma interpretación de esta profecía lo dice más adelante, y al verso 23, y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido de enigmas. Ese es Antíoco Epifanes. Y dice,
y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes. ¿Y a quién? Al pueblo de los santos. Noten, los versos 9 y 10, hermanos, son la visión. Todo es simbólico. Los versos 23 y 24 son la interpretación de la visión. Y lo que se dijo en el verso 10 y se le llamó ejército del cielo, en el verso 24 se interpreta como el pueblo de los santos. Así que no es disparatado ni es una interpretación rebuscada decir que cuando Pablo dice que Cristo, Dios reunió todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, y que cuando dice las que están en los cielos como en la tierra, se refiere a judíos y gentiles. En el Salmo capítulo 2 verso 8, hablando de los gentiles, dice, pídeme, hablando del Mesías, pídeme y te daré por herencia las naciones. ¿Quiénes son las naciones? Los gentiles. Y como posesión tuya, ¿qué le iba a dar Dios al Mesías? Los confines de la tierra. Ellos, los gentiles, son la tierra en un lenguaje profético simbólico. Entonces, Pablo en Efesios 1:10, a los judíos se les llama cielos y a los gentiles se les llama tierra. Interesante esto. Y cómo, ¿qué era lo que iba a hacer Dios con los cielos y la tierra de Efesios 1:10? Lo voy a resaltar ahí mismo en el verso 10. Los iba a reunir porque estaban distanciados los unos de los otros. Iba a reunirlos. ¿Y en dónde los iba a reunir? En Cristo como cabeza, en su dispensación, cuando ya el tiempo se estaba cumpliendo, cuando la era mosaica estaba llegando a su fin. Esto va a ser importante, hermanos, que lo entendamos dentro de Efesios, porque más adelante se va a usar el mismo lenguaje y en otras cartas y en algunas profecías del Nuevo Testamento se utiliza el mismo lenguaje, que muchos lo malinterpretan y lo toman de manera muy literal. Es más, saltemos los dos capítulos. Estamos en Efesios 1, en el capítulo 3, del 14 al 15 dice el apóstol Pablo, bueno, oído a esto, en el capítulo 1 se está revelando el misterio. En el capítulo 2, Pablo amplía o explica el capítulo 1 diciendo que los judíos y los gentiles están siendo reunidos en la misma familia. Y ahora en el capítulo 3, Pablo está llegando a la conclusión del misterio y dice en el verso 14, por esta causa, ¿a qué se refiere cuando dice por esta causa? A todo lo dicho anteriormente, desde el capítulo 1 hasta aquí, hasta el capítulo 3. Doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, vuelve y bendice a Dios como inicia el capítulo 1 diciendo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué dice eso? Porque después de explicar Pablo el misterio y decir que los judíos y los gentiles fueron reconciliados en un cuerpo, dice estas palabras, verso 15, de quien toma nombre toda familia. ¿Pero en dónde? Dice ahí, en los cielos y en la tierra. ¿Qué son los cielos y la tierra? Según el contexto, eran los judíos y los gentiles. A menos que alguien quiera decir que es que hoy día en el cielo hay familias para que interprete los cielos como los ángeles o tendría que forzar y decir que allá hay familias, pero aquí habla de familias humanas que fueron reconciliadas. Es más, retrocedamos al capítulo 2 sin salirnos de Efesios, sin salirnos de Efesios, ¿sí? Efesios 2, porque Efesios 2 es la ampliación del capítulo 1. Digamos que es la exégesis de Pablo el capítulo 1. Y dice en el verso 14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, pregunta, ¿cuáles son los ambos pueblos? Pues judíos y gentiles. Y luego que dice que de ambos pueblos hizo uno.
Observen, observen porque yo voy a resaltar esto acá. Hay dos pueblos, dice Pablo, son los judíos y los gentiles. De los dos los hizo uno. ¿Qué es lo que dice Efesios 1:10? De reunir todas las cosas en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, las que están en los cielos como las que están en la tierra. Ya estamos interpretando que cielos y tierra se refiere simbólicamente a judíos y gentiles. Y todo encaja porque dice en Efesios 2:14, de ambos pueblos hizo uno. Esa frase, hizo uno, es lo mismo que reunir todas las cosas en Cristo. ¿Cómo los hizo uno? Los reunió. Verso 16, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos. Cuando Pablo dice a ambos, ¿a quiénes se refiere? A judíos y gentiles. ¿En dónde los reconcilia? En un solo cuerpo. ¿Qué significa eso? Que los hizo uno, que los reunió en Cristo, es lo mismo. Versículo 18, porque por medio de él, los unos y los otros, ¿quiénes son esos? Judíos y gentiles. Dice, tenemos entrada. ¿A dónde? Al cuerpo, en un solo cuerpo. ¿Por qué? Porque los hizo uno. ¿Cómo? Los reunió en Cristo. Ahora, lo único que cambia es que en el verso 10 se utiliza la expresión cielos y tierra. Pero en el capítulo 2, que es la explicación del capítulo 1, los términos se clarifican y dice judíos y gentiles. Así que mis hermanos, el misterio de Dios, como va hasta ahora en Efesios capítulo 1, desde el verso 1 hasta el verso 10, es así, lo voy a resumir y con esto terminamos. Dios hizo un plan maestro de redención para toda la humanidad caída. Dios diseñó ese plan antes de la fundación del mundo. Noten que estamos recorriendo todo lo que hemos estudiado. ¿Qué más sucede según lo que hemos leído? Dios predestinó a Jesucristo como la persona que cumpliría dicho plan. Dios determinó, en cuarto lugar, un tiempo específico en que ejecutaría su plan, el tiempo señalado por el Padre. En quinto lugar, todos estos detalles eran o fueron un misterio durante la vieja dispensación. Eso Dios no lo dio a conocer, era un misterio, un secreto. Pero, en sexto lugar, Cristo vino y ejecutó el plan de Dios. ¿Qué más sucedió? Cristo hizo posible que todo hombre pecador fuera aceptado por Dios. Y luego, en octavo lugar, Dios reunió a judíos y gentiles, que son toda la humanidad caída, los reunió en Cristo y les perdonó sus pecados. 9. Cristo es el administrador o mayordomo. Recuerden el término oikonomia de este plan. 10. Esto se realizó en un tiempo llamado el cumplimiento de los tiempos. ¿Y qué es el cumplimiento de los tiempos? Ese periodo, literalmente, fue la etapa final de la edad mosaica. Hasta aquí, mis amados hermanos, esta lección de la carta a los Efesios, estudiando el capítulo 1, versos 9 y 10. Gracias por la atención que me prestaron. Que el Todopoderoso les bendiga.